¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que dice alguien cuando sabe que está a punto de despedirse del mundo? Cuando cada palabra empieza a pesar como una última oportunidad para tocar los corazones, para alertar, para despertar las almas dormidas. Esto es lo que sucedió ante los ojos del mundo, cuando el Papa Francisco, uno de los líderes espirituales más influyentes de nuestro tiempo, rompió el silencio y dejó escapar una revelación que nadie esperaba. La escena era simbólica, casi como si el tiempo se hubiera detenido por unos instantes. No hubo discursos ensayados ni focos forzados. Solo había un hombre, frente a la humanidad, hablando con el peso de quien carga sobre sus hombros a generaciones enteras, y sabe que tal vez, esta vez, hablaba por última vez. Algunos estaban confundidos, otros emocionados, pero quienes estaban atentos comprendieron que esa despedida no era común. No fue un acto político, no fue protocolo, fue espiritual, era urgente, fue profético, y es precisamente por eso que este video necesita ser visto con atención, porque lo que allí se dijo tiene el poder de hablar directamente a ti, a tu fe, a lo que quizás has ocultado por miedo, cansancio o incluso incredulidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora puede sorprenderte mucho. El Papa Francisco no utilizó palabras elaboradas, usó la sinceridad, y fue precisamente en la sencillez que reveló una verdad profunda, que trasciende religiones, títulos y fronteras. Nadie termina de la misma manera que lo empezó. Y ahí reside el punto central de esta revelación, porque quizás estés en una etapa difícil de la vida. Quizás estés atravesando un proceso de silencio, de dolor oculto, de incertidumbre que solo tú comprendes. Y el mensaje que dejó en su despedida trae una fuerza que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar. No dijo que todo estaría bien de la noche a la mañana, pero dijo algo aún más poderoso, que quien se mantiene firme, incluso cuando todo parece desmoronarse, sale del proceso más fuerte, más limpio, más renovado. Esta declaración conmovió a personas de todo el mundo, pero lo que casi nadie se dio cuenta es que conlleva una vocación, una invitación, un mensaje que va más allá del adiós y que quizás esté dirigido a usted. Sí, tú mismo, quien alguna vez ha pensado en darse por vencido, que ha estado presionando para seguir, aun cuando nadie ve lo difícil que ha sido. ¿Alguna vez has pasado por esto? Esos días en los que el peso espiritual parece doblarte las rodillas, pero aún así te niegas a caer. La despedida del Papa arrojó luz sobre estas batallas ocultas y señaló algo que muchos han olvidado. Hay un propósito en el proceso. Este no es solo otro bonito discurso de alguien importante. Es el eco de un corazón que comprendió, al final de su misión, que la verdadera transformación ocurre precisamente cuando todo parece estar perdido, cuando el mundo está en silencio y solo el cielo todavía habla. Y es por eso que este mensaje debe difundirse con calma, porque revela más que un adiós. Lleva un código espiritual, una clave oculta, una advertencia llena de amor y verdad. Y es precisamente por eso que no se puede ignorar esta despedida, porque cuando alguien con tanta responsabilidad espiritual usa palabras con tanta intención, debemos detenernos y escuchar con el corazón. Francisco no habló solo con su voz, le habló al alma, y el alma comprende cuando algo es real, cuando no se trata de una advertencia, sino de una revelación con una dirección concreta. Y si de alguna manera este mensaje ya ha comenzado a resonar dentro de ti, si mientras lo escuchabas recordaste las fases difíciles que enfrentaste o estás enfrentando, entonces compártelo aquí en los comentarios. A veces, con solo escribir lo que sentimos, algo se alinea en nuestro interior. Podría ser una palabra, un arrebato, un recuerdo, pero cuando hablas, también ayudas a otra persona que puede estar leyendo y viviendo la misma lucha en silencio. Este no es solo un canal, es un espacio de fe y verdad compartida. Y si este contenido te conmueve de alguna manera, si te aporta claridad o incluso comodidad,
haz clic en el botón me gusta, no solo porque ayuda a que el vídeo crezca, sino porque así entiende YouTube que ese mensaje necesita llegar a otras personas. Personas que pueden estar en su límite, personas que rezan por una respuesta y que, con un simple clic, pueden encontrar exactamente lo que buscaban. Y si sientes que este tipo de conversación es parte de lo que necesitas escuchar con más frecuencia, entonces suscríbete al canal aquí. Es gratis, pero vale mucho, porque con cada nuevo video estarás junto a nosotros profundizando reflexiones, recibiendo palabras edificantes y participando en algo más grande, una comunidad donde nadie camina solo. Su participación aquí es lo que mantiene todo esto en marcha. Tu comentario, tu me gusta, tu suscripción son señales de que esta semilla ha sido plantada. Y cuando plantamos juntos, cosechamos juntos. Ahora quiero continuar con ustedes y profundizar aún más en esta revelación, porque hay algo escondido en las palabras de despedida del Papa Francisco que casi nadie notó. Siempre ha sido visto como una figura de autoridad, un líder, un símbolo. Pero, detrás de la ropa blanca y la mirada firme, hay un hombre que alguna vez tuvo miedo. ¿Quién se preguntó alguna vez si podría manejarlo? ¿Quién llevó el peso de decisiones que no aparecen en los titulares? Un hombre que, aun cuando el mundo esperaba palabras de fe, a veces tuvo que luchar contra sus propios desiertos internos. Es fácil olvidar que los líderes también lloran, que oran en silencio mientras todos esperan respuestas listas, y que a veces su corazón está hecho pedazos, incluso cuando su voz suena firme. El Papa Francisco, a lo largo de su ministerio, reveló algo que va mucho más allá de discursos o ceremonias. Mostró que la fe no es la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito. En su viaje se enfrentó a crisis internas, conflictos externos, presiones invisibles, y en medio de todo esto decidió continuar. Eligió amar, eligió servir, porque la verdadera renuncia no es solo dejar algo atrás, sino mantener el corazón íntegro, incluso cuando todo a nuestro alrededor pide división. Piénsalo, ¿cuántas veces tuvo que callarse, aún con el pecho lleno de palabras? ¿Cuántas decisiones difíciles hubo que tomar con las rodillas en el suelo y la mirada puesta en el cielo? No es fácil liderar cuando el mundo espera la perfección, pero sabes que aún está en construcción, y aún así lo siguió. Se mantuvo firme, incluso si tenía los pies cansados. Continuó con el alma herida, pero con la mente enfocada en un propósito mayor. Esto nos enseña algo muy valioso sobre la mentalidad. Quien entiende que está en camino no se desespera ante el dolor, porque sabes que el dolor también transforma. Y esta transformación no ocurre en las audiencias ni en los púlpitos. Comienza detrás de escena, en soledad, en las madrugadas cuando nadie ve, en días en los que él, como tantos otros, probablemente se preguntaba: Señor, ¿estoy haciendo bien esto? ¿Te estoy agradando incluso cuando el mundo me acusa? Es en este tipo de silencio donde se revelan las verdades más grandes. Y quizás este sea precisamente el mayor legado que dejó. No fueron solo las palabras las que tocaron los corazones, sino la transparencia con la que mostró su propia humanidad. Francisco nunca se puso por encima de los demás. Sabía que el liderazgo espiritual no se trata de estar en la cima, sino de servir incluso cuando nadie lo reconoce, llevando un dolor que no es tuyo. Levanta a la gente incluso cuando tú mismo necesites fuerza. Y aún así, no te victimices, porque el amor por lo que haces grita más fuerte que cualquier sufrimiento. Este tipo de dedicación revela un coraje del que el mundo sabe poco, una valentía que no hace ruido, sino que tiende puentes. Valentía que no necesita ser justificada, porque ya entiendes que el valor de una vida no está en las palmas, sino en el impacto silencioso que deja. Y este impacto no proviene solo de lo que decimos, sino principalmente de la forma en que vivimos. Cuando miró a todos y dejó su mensaje, no fue una despedida cualquiera. Era como si dijera:
Pasé por luchas que no viste, pero fue en cada una de ellas que Dios me formó. Y esto nos habla directamente a cada uno de nosotros, porque quizás estás pasando por un momento en el que nadie ve lo que sientes. Tal vez estés sosteniendo lo que nadie sabe que está a punto de caer, pero como Él, también vosotros podéis salir fortalecidos en medio de la debilidad. Se puede refinar en medio del prensado, porque así se forma el oro, en el fuego. Y no hay manera de hablar de esta entrega sin recordar las decisiones que tuvo que tomar. Elecciones que lo alejaron de los aplausos, pero lo acercaron a la verdad. Verdades ocultas que solo quienes viven de rodillas pueden comprender. Y esto nos muestra que, muchas veces, el mayor acto de fe es continuar, incluso sin garantías, incluso cuando el reconocimiento no llega, incluso cuando falla la voz, pero el Espíritu insiste. Ahora bien, si sentiste que todo esto tiene que ver con lo que vives, escribe la palabra aquí en los comentarios: coraje, porque esta es quizás la lección más importante de este viaje. El coraje de continuar cuando lo más fácil sería detenerse. Y de eso quiero seguir contigo. Durante mucho tiempo se creyó que algunas cosas debían mantenerse bajo llave, que ciertas verdades, por dolorosas o profundas que fueran, debían permanecer en silencio. Pero hay ocasiones en las que el silencio ya no es suficiente. Cuando el peso almacenado dentro del pecho se vuelve tan intenso que el propio tiempo parece exigir que se diga algo. Esto es exactamente lo que le pasó al Papa Francisco. En medio de tantos mensajes públicos, declaraciones diplomáticas y posiciones globales, había una parte de él que siempre permaneció oculta, no por miedo, sino por discernimiento. Como quien lleva una semilla dentro de su corazón y solo decide plantarla cuando la tierra está verdaderamente preparada para recibirla. Durante años esta verdad se mantuvo en oración, en vigilia, en lágrimas silenciosas, y quizás ni siquiera sus más cercanos imaginaron cuánto lo consumía por dentro. No era un secreto en el sentido negativo, fue un llamado, una advertencia que parecía arder desde dentro, pero que solo podría revelarse en el momento adecuado, cuando se comprendiera el impacto. Y ese momento ha llegado, y no llegó con fanfarria. Llegó con el peso de la madurez, con la serenidad de quien ha visto demasiado, vivido demasiado, y entiende que hay revelaciones que solo cobran fuerza cuando se dicen en el momento adecuado. No gritó, no exigió atención. Acabo de hablar, y los que estaban atentos comprendieron. Allí se había entregado algo precioso, algo a lo que se había aferrado durante tanto tiempo, tal vez por miedo a ser incomprendido, tal vez por respeto al tiempo de las personas, tal vez porque él mismo todavía estaba siendo moldeado por ello. Pero cuando pronunció esas palabras, algo en él también se liberó, como si dijera: ahora puedo descansar, porque la semilla ya está sembrada. El contenido de lo que reveló no es algo que pueda entenderse rápidamente. Es una de esas verdades que hay que digerir con calma, con espíritu sensible, con corazón disponible. Habló de transformación, sobre lo que sucede dentro de una persona cuando todo a su alrededor parece desmoronarse, de decisiones que nadie ve, de cambios internos que son más profundos que cualquier discurso externo. Dijo que hay momentos en que Dios nos esconde, no para castigarnos, sino para prepararnos, para que la verdad dentro de nosotros madure antes de ser expuesta. Y confesó que él mismo vivió esto, un tiempo de silencio interior, donde todo parecía desmoronarse, pero donde Dios estaba construyendo algo eterno. Esta confesión conmovió a mucha gente, porque no era ni teológico ni técnico. Fue visceral. Expuso que, detrás de las grandes decisiones y de la imagen pública, había un hombre que se estaba puliendo, que muchas veces lloraba sin saber si estaba haciendo lo correcto. Eso conllevaba dudas, sí, pero nunca dejó de confiar. Y ese secreto, esta verdad guardada, era precisamente eso. La fe no nos impide dudar,
sino que nos enseña a continuar incluso en medio de las dudas. Esta verdad tiene el poder de liberar a quienes viven castigándose por ser malos, por no entenderlo todo, por sentirse débiles a pesar de ser un referente para los demás. Francisco reveló que el secreto de la fortaleza radica precisamente en la debilidad expuesta ante Dios, que no es vergonzoso admitir que no lo sabemos todo, que necesitamos dirección, que vamos aprendiendo sobre la marcha. Habló sobre el detrás de escena espiritual que casi nadie ve, de noches de insomnio, de oraciones silenciosas, de decisiones que cambian la vida y que comienzan en el lugar secreto del alma. Este tipo de revelación tiene impacto porque toca donde caen las máscaras, donde la imagen deja de importar, donde lo que cuenta es la esencia. Y fue en esa esencia que ahondó para decir lo que dijo, para no causar controversia, pero para liberar, para enseñar, mostrar que la verdadera espiritualidad no se construye con frases bonitas, sino con entrega silenciosa, con procesos internos que moldean la fe. Cuando terminó de hablar, no había multitudes gritando. Hubo un silencio reverente, como si cada palabra hubiera sido demasiado profunda para ser respondida con ruido, porque lo dicho allí todavía resuena. En muchos, todavía se está entendiendo, y tal vez en ti también. Quizás ahora estés empezando a comprender por qué ocurren ciertas fases de tu vida, el porqué de ciertos silencios, por qué no se reveló todo de una vez, porque hay cosas que Dios solo revela cuando sabe que estás listo para apoyar lo que Él mostrará. Si esto tiene sentido para usted, escriba la palabra aquí en los comentarios. Revelación. Porque a veces la verdad más poderosa no es la que llega con ruido, sino la que llega en el momento exacto en que tu corazón está listo para recibirla. Y ahora quiero seguir contigo en esta inmersión. No importa el idioma, la cultura o el credo. Hay ocasiones en las que una sola palabra atraviesa muros construidos durante siglos. Cuando el Papa Francisco compartió lo que ardía en su corazón, no habló simplemente como líder de una institución religiosa. Habló como alguien que tiene la responsabilidad de tocar vidas, de despertar conciencias, de entregar algo que no proviene del intelecto, sino del alma. Y lo más impresionante fue comprobar cómo su mensaje, aunque envuelto en sencillez, resonó en lugares que nunca se permitieron escuchar voces de este tipo. Porque no había dogmas ni etiquetas, había urgencia, había verdad, y había un propósito que iba más allá de los límites de cualquier religión. Sus palabras fueron como flechas silenciosas pero precisas, y no estaban dirigidas solo a quienes creen como él, o a quienes viven según su doctrina. Fueron palabras proféticas, llenas de una percepción poco común, que hablan directamente al espíritu humano, a lo más íntimo y honesto de cada persona. Y eso explica el profundo impacto que tuvieron, porque no pidieron permiso para entrar. Fueron directos al grano, al dolor que no tenía nombre, se camuflaba, al miedo, a la esperanza que casi se había extinguido. No estaba tratando de convencer a nadie, intentaba despertar a aquellos que, después de esperar tanto tiempo el momento adecuado para cambiar, se habían acostumbrado al vacío. Su mensaje fue como un soplo de vida en medio del cansancio espiritual, un recordatorio de que hay algo más grande que el caos, más grande que los desacuerdos, más grande que las barreras que la propia humanidad ha construido. Y cuando dijo que nadie termina como empezó, no estaba escribiendo poesía, estaba profetizando sobre el poder del viaje, sobre la fuerza que se revela en plena caída, sobre el renacimiento que ocurre después del dolor silencioso. Francisco no habló de manera imponente, habló con compasión. Habló como alguien que entendió que el mundo no necesita más discursos, sino dirección, de claridad, de curación. Y por lo tanto, cada una de sus palabras tenía un sentido de misión. La sensación de que ese discurso no era solo suyo, de alguien a quien se le había confiado algo demasiado grande para conservarlo, y que, al soltarla, estaba regalando una semilla a quien tuviera el valor de escucharla.
Es curioso cómo, incluso entre personas que no suelen escuchar a los líderes religiosos, algo dentro de ellos se movió, porque el mensaje no llegó a la mente, fue directo al corazón, y ahí es exactamente donde radica el poder de una palabra profética. No necesita ser explicada, es necesario discernirlo. Llega lleno de significado, incluso cuando no parece lógico. Ilumina un lugar que estaba apagado, incluso cuando todo a su alrededor todavía está oscuro. Y tal vez tú, que estás aquí escuchando todo esto, también lo hayas sentido. Una buena molestia, un escalofrío interior que no puedes explicar, porque hay palabras que no nos dejan como estábamos, que no piden permiso para moldearnos. Eso lleva a algo eterno, incluso cuando lo pronuncia un ser humano común y corriente. Y en este caso, lo que Francisco publicó fue más que un reflejo, fue una realineación, una invitación a la conciencia, un llamado a recordar quién eres, a qué viniste y cuánto puedes transformarte aún, incluso después de tanto dolor. Este discurso no quedó atrapado en el tiempo, sigue resonando. Y si prestas atención, te darás cuenta de que no fue solo para los millones que lo escucharon ese día, quizás fue por ti, aquí y ahora, porque el verdadero mensaje no necesita dirección. Ella siempre encuentra a quienes necesitan escuchar. Y cuando eso sucede, nada sigue igual. Si algo te ha conmovido hasta ahora, escribe la palabra en los comentarios. Despertar. Porque cuando una profecía toca el alma, no viene solo a informar, viene a despertar lo que estaba dormido. Y aún hay más sobre este mensaje que quiero mostrarles. Es casi imposible mirar la historia de alguien que fue profundamente transformado sin encontrar primero un camino marcado por el dolor. Hay una verdad oculta que no a todo el mundo le gusta afrontar. Antes de la revelación viene el proceso. Y casi siempre, este proceso es duro, silencioso e invisible a los ojos de los de afuera. Cuando el Papa Francisco dejó sus últimas palabras, estaba mostrando esto sin decirlo con palabras completas, que los mayores puntos de inflexión en la vida no ocurren en los palacios, sino en el desierto, que lo que Dios construye en nuestro interior suele ir precedido de lo que el mundo intenta destruir. Mire la vida de Job, un hombre que lo tenía todo, estabilidad, familia, salud, respeto, y de repente todo fue arrancado. Fue despojado de todo lo que lo hacía parecer fuerte a los ojos de los demás. Y allí, en el suelo, entre cenizas y fragmentos, se reencontró con lo esencial. Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de algo infinitamente más grande. Job no solo fue restaurado materialmente, sino que fue elevado espiritualmente. Vio a Dios con los ojos de su alma. Tuvo acceso a una gloria que no se encuentra en la fidelidad demostrada en el sufrimiento. Y lo mismo se puede ver en la trayectoria de Joseph, vendido por sus hermanos, arrojado a un pozo, traicionado, olvidado en una prisión. José podría haberse amargado, podrías haber dejado que el resentimiento moldeara tu identidad, pero elegiste seguir confiando. Eligió mantener su mentalidad alineada con su propósito, incluso cuando todo parecía gritar que el sueño había terminado. Y precisamente por eso, cuando llegó el momento, en un lugar destacado, no porque lo persiguiera, sino porque estaba preparado para ello mientras nadie lo veía. El discurso de Francisco conecta directamente con este principio, porque no solo vivió el apogeo, sino que se enfrentó al detrás de escena, caminó entre las sombras del proceso. Y lo más impactante es darse cuenta de que el poder de su mensaje no provino de su posición, sino del dolor que enfrentó en silencio. Cuánto tuvo que soportar, callar, esperar. Sabía que solo puede edificar a los que ya han sido quebrantados, solo puede consolar a quienes ya han llorado, solo puede guiar a aquellos que ya se perdieron y aún así continuaron caminando con fe. Estas transformaciones no son visibles para el ojo apresurado, porque suceden en la parte más profunda del viaje, donde nadie aplaude, donde nadie entiende,
donde las decisiones se toman sin audiencia. Y es precisamente en este punto cuando muchos se dan por vencidos, porque esperan que el honor esté antes que el dolor. Pero la verdad, por dura que sea, es que el honor solo tiene sentido después de que el dolor ha hecho su trabajo. Porque el dolor limpia, ella revela, destruye lo frágil para sostener lo eterno. No hay atajos cuando se trata de madurez espiritual. No existe una fórmula sencilla cuando se trata de la formación del carácter. Hay entrega, hay una decisión. Existe la opción diaria de permanecer, incluso cuando todo dentro de ti grita por escapar. Y eso es lo que Francisco reveló, sino con una vida que gritaba más fuerte que cualquier discurso. Esta es una verdad que atraviesa siglos, religiones y culturas. No hay gloria sin cruz. No hay verdadera autoridad sin cicatrices, y no hay revelación profunda sin atravesar primero el escondite del dolor. El proceso es incómodo, pero te separa, te sintoniza, te moldea, porque es con dolor que se aprende lo esencial. Es con dolor que te aferras a lo que no te pueden quitar. Y es precisamente por eso que quienes han pasado por tormentas llevan consigo una sabiduría que no se puede enseñar con palabras, se transmite con la presencia. Cuando Francisco compartió su camino, no quiso despertar lástima, quería despertar la conciencia. Nos recordó que no estamos solos en este camino, que hay otros que también han resultado heridos, quienes también surgieron de lugares donde solo había silencio. Ellos también lloraron, pero no se entregaron. Y eso es lo que fortalece, eso es lo que une, eso es lo que lo sostiene. Y si, de alguna manera, este extracto tocó algo dentro de ti, escribe la palabra en los comentarios. Proceso, porque hay dolores que no son castigo, son preparación. Y todavía hay algo profundo de lo que necesitamos hablar sobre todo esto. No todas las palabras tienen el mismo peso. Algunos cruzan el tiempo, los oídos e incluso las barreras de la comprensión racional. Son palabras que no se pierden con el viento, sino que se asientan en la conciencia y hacen su hogar en la memoria. Cuando el Papa Francisco pronunció lo que muchos creen que fue su último gran mensaje, no fue solo el final de un ciclo, fue el comienzo de una reverberación espiritual que continúa extendiéndose, como una ola silenciosa que toca las profundidades de cada alma dispuesta a escuchar verdaderamente. Y lo que hace que esto sea tan profundo no es solo quien lo dijo, sino el momento en que lo dijo. Hay algo sagrado en las palabras pronunciadas cerca del final, porque son palabras que ya no necesitan agradar ni impresionar, simplemente revelan. Y cuando miramos la historia, nos damos cuenta de cómo estos momentos finales siempre han estado llenos de una verdad oculta, que solo se manifiesta cuando el espíritu está más atento que el cuerpo. Cuando Jesús estaba a punto de dar su vida, no se preocupaba por construir discursos complejos. Él dijo, consumado es. 3 palabras que todavía hoy impactan al mundo, porque allí el cielo y la tierra se tocaron. Allí, el silencio de Dios fue roto por una entrega sin resistencia. No fue solo el final de un viaje, fue el cumplimiento de una misión. El apóstol Pablo, al final de su viaje, escribió, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Era como si estuviera diciendo, se hizo todo lo que había que hacer y ahora puedo descansar en paz. No hubo orgullo, no hubo lamento, hubo convicción. Había una certeza de que su voz había sido utilizada para algo más grande. Estas palabras, llenas de sencillez, tienen más impacto porque son frutos de quienes vivieron, no solo hablaron. De alguien que demostró en su propio cuerpo lo que predicaba con sus labios. Y es imposible no notar esta misma atmósfera que rodea los últimos discursos de Francisco. Un clima de cierre, sí, pero también de liberación. Como si, por fin, estuviera soltando algo que no le pertenecía desde hacía mucho tiempo. Hay un peso espiritual que descansa en las palabras finales de quienes caminaron con fe. Un peso que no oprime, sino que honra.
Eso no paraliza, sino que conduce. Y en ese momento quien realmente escucha se da cuenta de que no se trata de una despedida cualquiera. Estás ante un hito. La forma en que pronunció su último mensaje demuestra que ya no hay tiempo para discursos vacíos. El mundo no necesita líderes perfectos, sino voces auténticas. Voces que hablan desde un lugar real, roto, reconstruido. Francisco demostró que las palabras que importan no son las que agradan, sino las que despiertan. Que un simple discurso, cuando nace del espíritu, puede tener más impacto que 1000 frases bien articuladas, porque el espíritu reconoce cuando algo es verdad, y lo que es verdad permanece. Hay un punto en el que la vida nos enseña que la eternidad se manifiesta en el instante, y que no toda autoridad proviene de un título. Algunas provienen del dolor vivido, de la fidelidad silenciosa, de la resistencia en medio de la presión. Y quizás por eso las últimas palabras de quienes vivieron todo eso tienen tanto poder, porque no se dicen con prisas, son el fruto de un camino, son la esencia decantada de alguien que ha sido triturado, moldeado y pulido desde dentro. No son solo palabras, son semillas cargadas de profundas revelaciones. Quienes tienen sensibilidad espiritual perciben lo sutil, entiende lo que hay entre líneas. Y fue entre líneas de los discursos de Francisco donde se expresaron muchas cosas. No gritó, no se defendió, no se explicó, simplemente habló, como alguien que ya sabe que lo que hay que decir ya no depende de la aprobación. Hay un nivel de madurez en el que la urgencia no es convencer, sino dejar constancia, porque la verdadera transformación ocurre cuando el corazón encuentra una verdad que estaba perdida dentro de sí mismo, y una palabra con peso espiritual es capaz de activar esta búsqueda. Quizás por eso tanta gente se sintió conmovida por ese discurso, incluso sin entender realmente por qué. Porque el espíritu ha recibido lo que la mente aún no ha comprendido. Porque hay mensajes que no son captados por la lógica, sino por la revelación. Y las revelaciones no se explican, se disciernen. Y si todo esto resuena dentro de ti ahora, tal vez sea una señal de que esa misma palabra que ha pasado de generación en generación te está llamando, de alguna manera, a un nuevo nivel de comprensión. Si sientes que algo se está revelando desde dentro, aunque no puedas expresarlo todo con palabras, escribe la palabra aquí en los comentarios. Conciencia. Porque cuando el alma reconoce lo que es verdad, no necesita pruebas, simplemente se rinde. Y todavía hay más que decir sobre lo que se reveló detrás de ese silencio. A veces no es lo que se dice con palabras lo que más impresiona, sino lo que se expresa con una mirada, con un silencio o con un gesto aparentemente sencillo, pero lleno de significado. Cuando el Papa Francisco se despidió, hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que, para los más atentos, dijo más que cualquier discurso. No era una frase memorizada, ni una expresión de dolor exagerado. Fue un acto sutil, casi invisible, pero contenía un mensaje profundo, un gesto que llevaba algo entre lo espiritual y lo simbólico, como si el tiempo mismo se detuviera durante unos segundos para dejar espacio a lo que debía entenderse, más allá de lo que podía verse. Levantó los ojos como si ya no hablara a los hombres, sino al cielo. Y luego se tocó el pecho con la mano izquierda, lenta, firmemente, sin prisas. No fue un movimiento automático, fue deliberado, casi como si estuviera sellando algo cuyo peso solo él conocía. Hubo una entrega allí, un reconocimiento silencioso de que todo lo que había que decir ya estaba dicho, y todo lo que había que hacer ya estaba hecho. Una mente apresurada podría fácilmente ignorar eso como un hábito, pero aquellos que son sensibles se dieron cuenta de que ese gesto fue más que un despido, fue una transferencia de responsabilidad, misión, esperanza, diciendo, ahora te toca a ti, como si la autoridad que ostentaba estuviera siendo reemplazada en el altar invisible de la obediencia. Era el tipo de actitud que no se enseña en seminarios ni se explica en manuales.
Solo aquellos que tienen intimidad con el proceso interno de la fe entienden lo que significa ese tipo de silencio. Un silencio que habla, un silencio que revela, un silencio que transforma. También había un detalle en los ojos. No eran ojos de derrota, eran los ojos de alguien que sabía que su parte ya estaba hecha, que se afrontó la batalla que había que librar con fracasos humanos, sí, pero con verdadera dedicación. Era la mirada de alguien que vio sus propias limitaciones y no huyó de ellas, de aquellos que no buscaban ser adorados, sino servir. Y eso fue exactamente lo que le dio sentido al momento. Francisco no se despidió como quien abandona un trono. Se despidió como quien regresa a casa después de un largo viaje. Y eso lo cambia todo. Estos pequeños gestos, vistos con ojos espirituales, revelan verdades ocultas. Verdades que las prisas no nos permiten captar, que la distracción no nos permite interpretar. Por eso muchas cosas pasan desapercibidas en la vida de quienes no frenan el paso. La mayoría espera grandes señales, pero ignora los pequeños milagros. Espere palabras impactantes, pero desprecie las miradas sinceras. Y por eso el gesto de Francisco tiene tanto impacto, porque no gritó, sino que reveló. No impresionó, pero comunicó. Señaló un nivel de madurez que solo se puede alcanzar cuando el alma ya ha aprendido que lo esencial se comunica detalladamente. Esta escena deja un mensaje para cada uno de nosotros, que la vida, al fin y al cabo, no se trata de cuánto hablamos, sino de lo que transmitimos cuando guardamos silencio. Esa verdadera influencia no proviene de lo que intentamos imponer, sino de lo que naturalmente emana de quienes ya han sido quebrantados, reconstruidos y transformados. Que las acciones más pequeñas, cuando se hacen con sinceridad, tienen un impacto que ninguna multitud puede borrar, y que un gesto, cuando nace del espíritu, es capaz de abrir más corazones que un sermón entero. Quizás por eso tanta gente, al revivir ese momento, se emociona sin saber exactamente por qué. Porque hay un lenguaje que solo el alma entiende. Una comunicación que no pasa por la lógica, sino por la verdad que arde por dentro. Y cuando una verdad como esta nos toca, nos obliga a hacer una pausa, a reflexionar, a mirar hacia adentro. Reconocer cuánto estamos aún aprendiendo a escuchar con el corazón. Si este gesto te habló de alguna manera, escribe la palabra en los comentarios. Señal. Porque hay mensajes que no llegan en frases, sino en movimientos sutiles que conllevan más revelación que 1000 palabras. Y todavía hay más por entender sobre todo esto que se está revelando. No todos los que escuchan un mensaje como este están al final de su viaje. De hecho, muchos de los que escuchan ahora están justo en el medio del camino. Esa fase en la que se ha perdido tanto que no puedes volver atrás, pero todavía no ves nada tan concreto por delante que te dé fuerzas para seguir con convicción. Este es el tipo de cosas que te cansan, que te desgastan, que te ponen a prueba. A la mitad del camino es donde muchos se dan por vencidos, no porque estén débiles, sino porque están agotados. Y ahí es exactamente donde el mensaje de Francisco gana aún más poder, porque no solo se dirige a quienes ya llegaron, sino que llega a quienes todavía están tratando de mantenerse en pie. Quizás te veas así, en tránsito, ni al principio ni al final, luchando con las dudas, intentando aferrarnos a los pedazos, haciendo lo que se pueda para no perder la esperanza en medio de tantas cosas que no parecen tener sentido. Y es para ti que esta palabra viene como respuesta, porque hay un tipo de fuerza que no viene de fuera, no viene de los elogios ni de la estabilidad, viene desde dentro. Y esta fuerza nace cuando entendemos que el propósito del camino no es acelerar el proceso, sino sostener la fe incluso cuando el camino parece no llevar a ninguna parte. Es en esta etapa cuando el silencio de Dios parece más sonoro, que las oraciones se conviertan en preguntas y los días se hagan más largos de lo esperado. Pero es también en esta fase cuando el cielo está más atento que nunca,
La mitad del camino es el lugar donde la fe deja de ser una teoría y se convierte en una decisión, donde ya no tengas la emoción ni el alivio del final. Solo existe el presente, el ahora, y sin embargo, decide continuar, porque crees que lo que se está construyendo dentro de ti es más valioso que lo que aún no ha llegado. Lo que el discurso de Francisco revela es precisamente esta verdad oculta que pocos ven, que Dios no está solo en el punto de partida ni en el punto de llegada. Él está en el medio, está en espera. Él está en la brecha entre lo que crees y lo que aún no ves. Y es en este intervalo raíces donde profundizan. Aquí es donde toma forma la madurez, que la fe se purifique, que la mentalidad se transforme. Porque mientras los ojos aún buscan señales, el corazón ya se va afinando para reconocer el momento adecuado de cada cosa. Esta parte del camino es donde ocurre el detrás de escena de tu transformación. No es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mientras continúas caminando, aún sin certeza, el cielo va ordenando cosas que solo se manifestarán cuando estés listo. No se trata de mérito, se trata de alineación. Se trata de defender la fe con integridad cuando nadie está mirando. Sobre tomar decisiones incluso cuando todo a nuestro alrededor grita que se rinde. De confiar en el proceso incluso cuando la promesa parece lejana. Entonces, si hoy estás en ese lugar, sintiéndote olvidado, cansado o incluso invisible, no ignores lo que se le dice a tu espíritu, porque este viaje no es en vano. Tiene un impacto, tiene un propósito, y hay un llamado escondido dentro de esta espera, el llamado a continuar, no con prisas, no por obligación, sino con conciencia, con la certeza de que quien no se rinde en el medio recibe al final doble fuerza, y que los mayores testimonios nacen de viajes que nadie vio, pero que fueron sostenidos con fe en la oscuridad. Entonces, si mientras escuchas todo esto te identificaste con esta parte del camino, esta parte donde el paisaje no parece cambiar y la respuesta aún no ha llegado, escribe la frase aquí, en los comentarios. Te sigo incluso en el silencio, porque a veces la mayor prueba de la fe no es correr, es seguir caminando. Y hay algo muy fuerte que aún queda por revelar sobre este caminar silencioso. Si has llegado hasta aquí, es porque de alguna manera te llegó este mensaje. Tal vez tocó algo que estaba escondido en su interior, o simplemente te recordó que tu viaje tiene valor, incluso cuando parezca silencioso. Y es por eso que quiero invitarte a continuar este viaje con nosotros. Aquí, cada video está hecho con la intención de fortalecer tu fe, aclarar tu corazón y brindar dirección en medio de la incertidumbre. Si sentiste que esta conversación te ayudó, deja un me gusta. Esto me demuestra que valió la pena estar aquí contigo y también ayuda a que esta palabra llegue a quienes la necesitan ahora. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, con profundidad, cuidado y propósito, suscríbete al canal. Aquí es donde seguimos creciendo juntos, paso a paso, con conciencia y verdad. Y si este mensaje fue para ti, comenta abajo. Estoy contigo hasta el final. Porque es tan bueno saber quiénes caminaron juntos aquí. Esto fortalece nuestra conexión y me muestra que estamos en el camino correcto. Hay un vídeo aquí que complementa este tema y seguirá edificándote. Haz clic y quédate conmigo allí.